En un pequeño y remoto pueblo de Argentina, dos hermanos terminarían descubriendo a un hombre con una maldad que lo estaba destruyendo completamente. Pero por desgracia, al no saber cómo deshacerse de este ente maldito, terminarían liberándolo y desatando una oleada de muertes por culpa de un demonio, al cual tendrán que detener antes de que nazca en un cuerpo humano. Al iniciar esta película conocemos a un par de hermanos llamados Pedro y Jimmy, los cuales vivían a las afueras de un pueblo muy lejano en Argentina en una pequeña granja. Esa noche, después de que ambos escuchan un par de disparos afuera de su casa, deciden salir a averiguar de qué se trataba, pero debido a que no ven nada, una vez que sale el sol, ambos se adentran en un pequeño bosque para ver si encontraban algo, siendo aquí donde terminan encontrando un cuerpo partido en varias partes. Por esta razón, ambos creen que podía tratarse de su vecino llamado Ruiz. Además, encuentran una maleta con varias piezas de un instrumento que ellos no conocían, pero al no saber qué era, solo lo dejan tirado. Además de que encuentran un libro con escritos en un idioma que no conocían y una copia de la identificación de una mujer que vivía cerca de ese lugar llamada María Elena. Ante esto, ambos van a visitarla para preguntarle si estaba esperando a alguien, ya que por desgracia lo habían encontrado muerto. Es así como ella les dice que esa persona que estaba esperando tenía que ir para matar a su hijo Uriel, siendo este el momento en que los deja entrar para que ellos mismos lo vieran, descubriendo que Uriel tenía una forma monstruosa y no podía levantarse de la cama, ya que tal como María Elena y su otro hijo lo dicen, estaba encarnado, lo cual significaba que tenía un demonio dentro de él. Ante esto, Pedro le pregunta si le había avisado sobre esto a alguien, a lo cual María Elena les dice que hace un año le había contado sobre esto a los policías, siendo así como Jimmy y Pedro van a la comisaría para preguntarle sobre esto al comandante, pero por desgracia nos podemos dar cuenta de que todos en la estación parecían no darle importancia, ya que solo les dicen que ellos no podían hacer nada al respecto. Al no saber qué hacer, ambos hermanos van a contarle sobre todo esto a su vecino Ruiz, a lo cual les dice que si Uriel realmente estaba encarnado, tenían que empacar sus cosas e irse de ahí lo antes posible. Pero debido a que esto lo deja muy angustiado, esa noche mientras cenaba con su esposa, se levanta y va con su arma para ir a acabar con la vida de Uriel entrando a la fuerza a la casa de María Elena. Pero ella le dice que si lo mataba con un arma de fuego, liberaría a la maldad y todos acabarían muertos, ya que debía matarlo alguien que supiera cómo hacerlo. Siendo así como el demonio dentro de Uriel le dice a Ruiz que lo matara antes de que lo visitara en el bebé de su esposa embarazada, además de que sería el primero que visitaría cuando se liberara. Una vez que amanece, su esposa junto a Pedro y Jimmy llegan a casa de María Elena, descubriendo que por suerte Ruiz no había matado a Uriel, pero les dice que debían llevárselo lejos de ahí antes de que dañara a los demás, siendo así como se pone sus guantes y entra a la casa, por lo cual ambos hermanos se ven obligados a ayudarlo. A pesar de que María Elena les pide que no le haga nada, ellos sujetan la sábana en donde estaba, siendo aquí cuando todo el pus dentro de su cuerpo comienza a salir y accidentalmente lo tiran al suelo, pero una vez más lo levantan con la sábana y lo sacan al patio en donde la sábana se termina rompiendo, pero usando otra frazada logran subirlo a la camioneta de Ruiz, siendo así como los tres comienzan a conducir para llevárselo muy lejos de ahí. Varios kilómetros después se terminan encontrando con un niño al cual casi arrollan con la camioneta, pero por fortuna Ruiz logra esquivarlo. Después de un rato manejando, los tres deciden que estaban lo suficientemente lejos, pero al ver en la parte de atrás de la camioneta, descubren que Uriel ya no estaba, creyendo que se había caído cuando casi arrollaban al niño, pero a pesar de esto, Ruiz les dice que ya no era su problema y decide regresar al pueblo. Después de que Ruiz los deja y ellos entran a su casa, descubrimos que Jimmy se había llevado una bala que estaba en la camioneta, esto mientras Ruiz cenaba en casa junto a su mujer. Lamentablemente, una vez que amanece, la esposa de Ruiz le grita desde los corrales para decirle que una cabra estaba actuando muy raro, así que rápidamente toma su arma y dispara al cielo para ahuyentar a todas, pero esa cabra se queda parada frente a él observándolo fijamente, pero antes de dispararle, su esposa le pide que no lo haga para no liberar al mal, y en su lugar trata de darle el hacha, pero debido a que la cabra pone su cabeza frente al cañón, él le termina disparando, siendo así como inmediatamente su esposa mata a Ruiz con el hacha y luego ella misma se termina quitando la vida con la intención de contener al mal. Unas horas más tarde, cuando anochece, el hijo de María Elena llega a la casa de Pedro, diciéndoles que había encontrado a Ruiz y a su esposa muertos, además de que su mamá estaba desaparecida, por lo cual les pide que lo dejen quedarse ahí esa noche. Pero Pedro le dice que podía quedarse en el granero de las gallinas, ante lo cual él les agradece y les dice que no usaran luz eléctrica, ya que sus sombras atraían a la maldad. Es así como ambos deciden que lo mejor era irse del pueblo lo antes posible, pero antes Pedro debía pasar a buscar a sus hijos y a la familia de su ex esposa para llevárselos con él. Así que mientras Jimmy va a buscar a su mamá, él pasa a casa de su exmujer llamada Sabrina, en donde lo recibe su esposo Leonardo, pero debido a que no lo deja entrar, termina entrando a la fuerza, diciéndole que le buscará 2 mudas de ropa y despertará a los niños, siendo ahí cuando comienza a desvestirse y le dice a Leonardo que se apure, pero Sabrina aparece cargando a su hija Vicky y se asusta al verlo ahí,
pero mientras trataba de sacarlo de la casa, su perro comienza a oler la ropa de Pedro. Después de que le dan una nueva muda de ropa y quema la que llevaba puesta, Sabrina le pide que le explique qué sucedía, siendo ahí cuando su hijo, llamado Santino, sale para abrazarlo, pero al entrar de nuevo, Pedro le explica a Sabrina y a Leonardo que había un encarnado en el pueblo, pero mientras Santino va a despertar a su hermano Yair y Sabrina discute con Pedro por haber llegado a asustar a su familia mientras Leonardo llamaba a la policía, ocurre uno de los momentos más fuertes de toda la película. Siendo aquí cuando el perro que había olido la ropa de Pedro se lanza sobre la pequeña Vicky y le destroza la cabeza mientras Santino bajaba las escaleras. Así que al ver que su hermana estaba muriendo, va a contarle a Leonardo, pero al darse cuenta de esto, el perro sale corriendo de la casa y se lleva a la niña, siendo así como Leonardo sale corriendo para salvar a su hija, por lo cual Pedro entra de nuevo a la casa y va a despertar a su hijo Yair, descubriendo que él era autista, así que después de vestirlo lo baja por las escaleras, viendo ahí que Leonardo había regresado por su arma para ir a matar al perro, pero a pesar de que Pedro le pide que no le dispare, simplemente lo ignora y se va rápidamente, siendo ahí cuando la policía llega al lugar y él les cuenta todo lo que estaba pasando, pidiéndoles que no le dispararan al perro. Pero lamentablemente al caminar unos metros ve a Leonardo, el cual le había disparado al animal. Ante esto decide regresar rápidamente por sus hijos, pero extrañamente ve a Sabrina abrazando a Vicky, la cual estaba perfectamente bien, pero al darse cuenta de que algo estaba mal, Pedro va a buscar las llaves del auto de Sabrina, así que le pide a Yair que lo ayude a encontrarlas para ir por un helado. Esto mientras Vicky le dice a Sabrina que su padre iría en su auto y la mataría, pero ella simplemente no le da importancia. Así que una vez que Pedro sale en la camioneta con sus hijos, Leonardo aparece y acaba con la vida de Sabrina al atropellarla, lo cual Yair ve desde la ventana, pero Pedro arranca inmediatamente y los tres se van de ahí. Un rato después recoge a Jimmy y a su madre llamada Sara fuera de la casa, y a pesar de que se alegra al ver a sus nietos después de mucho tiempo, no entendía qué era lo que sucedía. Al subir al auto para irse de la ciudad, ellos le explican todo, pero ella les dice que seguramente estaban confundidos. Además, Santino le pregunta a su abuela que era un encarnado, a lo cual ella le dice que se trataba de algo malo que usaba el cuerpo de una persona para nacer, además de que había 7 reglas que se debían seguir para no atraerlos, las cuales eran no usar luz eléctrica, no estar cerca de animales, no llevar nada que haya estado cerca de un encarnado, no lastimarlos, no nombrar a la maldad por su nombre y no dispararles con armas de fuego. Pero antes de decirle la última, Pedro le pide que pare. Después de conducir por varios minutos, ellos paran en una gasolinera para comprar el helado que le habían prometido a sus hijos, pero al no encontrarlo y darse cuenta de que no tenía mucho dinero, terminan recibiendo una llamada de Sabrina, pero ya que Pedro sabía que ella había muerto, le termina contestando lejos del auto para que sus hijos no la escucharan. Es así como ella comienza a decirle que le regresara a sus hijos y que lo había engañado toda su vida debido a que no era lo suficientemente hombre para él, además de que sabía dónde estaba y que iría a buscarlo para recuperar a sus hijos. Pero Pedro termina tirando el celular y lo destroza, contándole a Jimmy que había visto morir a Sabrina, así que al no poder más se tira al suelo y comienza a llorar, pero su hermano lo abraza y le dice que se levantara, ya que sus hijos lo estaban viendo, por lo cual irían con una persona que él conocía para que les prestara algo de dinero. Un rato después terminan llegando con aquella persona llamada Mirta, la cual les ofrece un lugar para quedarse, pero Pedro le dice que solo les prestará dinero y se irían de ahí, pero debido a que Yair se había hecho del baño y todos estaban cansados, se ven obligados a quedarse esa noche. Mientras están dentro, Jimmy le pregunta a Mirta si ella había visto alguna vez a un encarnado, por lo cual ella le pregunta por qué estaban ahí, ante lo cual Jimmy le cuenta que él y su hermano habían visto a un encarnado en el pueblo y habían decidido huir de ahí. Cuando anochece, Pedro le dice a Jimmy que él y su madre entraran para dormir junto a Santino mientras él se quedaba en el auto cuidando a Yair, ya que el chico no quería bajarse. Al subir a la camioneta y recostarse mientras su hijo estaba sentado al lado, Sara se duerme junto a Santino, pero por desgracia, el niño deja encendida una lámpara de noche que llevaba con él, siendo aquí cuando Sabrina aparece afuera del auto y solo Yair se da cuenta, además de que inmediatamente Sara se despierta y ve a Sabrina parada frente a la cama cargando a Santino. Pero al final ella se termina dando cuenta de que Sabrina tenía el rostro destrozado. Inmediatamente vemos a Jimmy yendo por Pedro al auto, ya que su madre había bajado para avisarle sobre lo que había visto, siendo así como Pedro sube a la habitación y ve a Sabrina con su hijo en brazos, pero al tratar de detenerla, ella se termina arrojando por el balcón junto al niño, pero al bajar rápidamente para buscarla no encuentra nada, por lo cual va a ver que Yair estuviera bien, teniendo que romper el cristal del auto para poder entrar. Por suerte, al ver que su hijo estaba bien, Pedro va a buscar a Santino mientras Jimmy buscaba linternas, pero es aquí cuando Mirta le dice que Yair tenía un demonio en la cabeza y que tenía los pies y las manos torcidas, pero al ser autista, el demonio se estaba tardando en descifrar su mente.
Por esta razón, ella le dice que él y su hermano regresaran rápidamente a la casa, viendo que ella tenía un maletín con herramientas iguales a las que habían visto antes en el bosque, además de decirles que la última regla que existía para enfrentarse a los encarnados era no tener miedo de morir. Por todo esto, les explica que Pedro y ella buscarían al encarnado mientras Jimmy buscaba a Sabrina y a su sobrino en el pueblo. Todo esto mientras Sara se quedaba en la casa para cuidar a Yair. Una vez que suben a los autos, Mirta le cuenta a Pedro que ella y su esposo tenían una iglesia, pero una noche se habían encontrado con un encarnado que se había comido a su familia, siendo ahí cuando habían conocido a un grupo de monjes conocidos como las Cobras, los cuales le habían enseñado cómo acabar correctamente con la vida de un encarnado, pero después de que su esposo muriera, ella se había aislado del mundo. Mientras tanto, en el camino al pueblo, Jimmy ve a lo lejos a Sabrina cargando a Santino, pero en una escena muy desagradable se da cuenta de que se estaba comiendo su cerebro, así que al estar enojado y no saber qué hacer, termina arrollando a Sabrina contra un árbol. Mientras tanto, cuando Mirta y Pedro ven el letrero de una escuela, ella le dice que condujera hasta ella, ya que seguramente ahí se escondía el encarnado. Esto mientras en la casa, mientras Sara estaba sentada en el sofá de la sala, de manera aterradora, Yair entra caminando por su propia cuenta y le dice a su abuela que tenía hambre, todo esto mientras ella no sabía qué hacer. Una vez que Mirta y Pedro llegan a aquella escuela, ella le dice que no usara su linterna, además de que ambos buscan una entrada para buscar al encarnado, viendo que en uno de los salones había varios niños sentados. Al lograr entrar, terminan llegando al salón en donde estaban los niños, siendo aquí donde ella le pregunta a una de ellas en voz muy baja si tenían en ese lugar al encarnado y les dice que querían ayudarlos, pero después de que otra de las niñas le dice que guardara silencio, ella se asusta mucho y sale rápidamente en muy mal estado, diciéndole a Pedro que no podía ayudarlo, ya que los niños estaban protegiendo al encarnado. Extrañamente, en ese momento, un niño llega en su bicicleta, pero debido a que Pedro lo asusta, él entra rápidamente a la escuela. Pero unos minutos después, ese mismo niño sale y les pregunta si estaban buscando a Uriel, diciéndoles que tenían que ir a la casa de un maestro llamado Cortés, enviándolos muy lejos de ahí. Ante esto, ambos suben a la camioneta, pero en ese momento, la niña de antes les dice que les estaban mintiendo y que estaba en su casa. Pero ante esto, Pedro se da cuenta de que también les estaba mintiendo y comienza a golpearla. A pesar de esto, Mirta se da cuenta de que si trataban de enviarlos a otro lugar lejos de ahí es porque lo tenían escondido en la escuela. Así que una vez que entran de nuevo, ven que las tablas del piso del teatro estaban flojas, viendo que bajo ellas todos los adultos de la escuela estaban muertos y seguramente bajo ellas estaba el encarnado. Por este motivo, Pedro va rápidamente por las cosas de Mirta para poder matar a Uriel y acabar con el mal, siendo la razón de que una de las niñas trate de ahuyentarlos al decirles que si sacaban de ahí al encarnado morirían. Es así como Pedro comienza a quitar las tablas del escenario y mueve los cuerpos de los muertos, esto hasta lograr encontrar a Uriel bajo todos ellos. Por esta razón, Mirta le dice que lo saque de ahí, ya que necesitaba verle la nuca. Por desgracia, debido a que su cuerpo es demasiado pesado, le es imposible sacarlo, a lo cual la niña le dice que había un hacha en la habitación de al lado, pero Mirta le dice que no se fuera. Por desgracia, debido a que el encarnado comienza a provocarlo al decirle que todo era su culpa, Pedro va rápidamente por el hacha, dándose cuenta de que todo era una trampa, ya que los niños lo encierran en el salón y acaban con la vida de Mirta. Es aquí, después de que rompe el cristal para poder salir, cuando Uriel asoma su cabeza y vuelve a provocarlo para que lo mate, siendo así como toma una de las piezas del instrumento de Mirta y le aplasta la cabeza. Pero una vez que los niños regresan, vemos como un pequeño sale del cuerpo de Uriel. Así que después de pasar frente a Pedro y tocarle la frente, el demonio que había logrado encarnar en un cuerpo humano sale al mundo exterior acompañado del resto de niños. Una vez que todo termina, después de no haber podido detener al encarnado, Pedro regresa a la casa de Mirta en donde se encuentra con su hermano, así que después de que ambos se abrazan, regresan a su granja junto a Yair, siendo aquí cuando después de todo lo que vivieron, Pedro por fin le da su helado. Después de que se da un baño, ve que no podía quitarse las marcas de sangre de la frente, esto mientras Jimmy va al granero y ve al hijo de María Elena acostado, siendo ahí cuando le cuenta que él había matado al hombre que habían encontrado despedazado, ya que una voz se lo había dicho. Además de que le dice que a María Elena le había pasado lo mismo que a su mamá, siendo ese el momento en el que Yair comienza a toser mientras se comía su helado, por lo cual Pedro se acerca a ayudarlo y le saca algo que tenía atorado en la garganta, viendo que se trataba de varios mechones de cabello con sangre y el collar de su abuela Sara, por lo cual, sin saber qué hacer, solo sale de la casa y le pide a Jimmy que no entre ahí, dejándose caer en el suelo después de haber perdido todo, siendo así como termina esta historia. En conclusión, esta es la película Cuando acecha la maldad.
En lo personal, me parece una gran película de terror, siendo una de las mejores que he visto en mucho tiempo, ya que manejan el tema de un ente malvado que no se puede detener de ninguna manera, por lo cual, a pesar de que tiene momentos bastante desagradables, te la recomiendo mucho. Recuerda que puedes comentar sobre qué otra película te gustaría que hablara en uno de los próximos videos. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.